Las discusiones que se han desarrollado en torno a los temas de comunicación son variadas y cambiantes con el paso del tiempo. Esta investigación parte de la tesis planteada por Mario Kaplun en su libro Una pedagogía de la comunicación, el comunicador popular, en donde encontramos una nueva propuesta de comunicación que incita a que ésta sea participativa, problematizadora y personalizante. Para el desarrollo de esta tesis acudiremos a distintos autores, tanto pedagogos de la talla de Paulo Freire como investigadores del tema comunicativo, ejemplo David Berlin y Bernard Bells. Los procesos educativos estarán siempre de la mano con los procesos comunicativos. Por eso es que es necesario distinguir los distintos tipos de comunicación que nos pueden ayudar a ampliar la mirada para desarrollar el tema en cuestión y la tesis planteada. Comunicación bancaria. Bien, para referirnos a esto, en un primer momento debemos dirigirnos a Paulo Freire. Este citará las características de una comunicación bancaria, en donde es típico encontrar que ésta tenga su énfasis en los contenidos. Esto hace parte de una educación vertical y por lo mismo, la comunicación bancaria es una comunicación unidireccional, en donde el comunicador es quien emite, habla, escoge los contenidos y es siempre el que sabe. Por su parte, el receptor es un ente pasivo que recibe, escucha y obedece. Notamos de esta manera cómo la información fluye en una vía. Es notable, pues, que emisor, mensaje y receptor es el diagrama lógico de este tipo de comunicación. Es importante resaltar en esta exposición que este tipo de comunicación se encuentra muy ligado a los esquemas generales de la sociedad y por ende influye de manera significativa en quienes pertenecemos a ella. Un ejemplo claro de este tipo de comunicación es lo que se conoce generalmente por escuelas radiofónicas, que tuvieron su auge en América Latina. Dado que los esquemas que este tipo de enseñanza tienen están dirigidos hacia el mensaje, hacia el emisor, mensaje, receptor, encontramos claramente cómo sigue fluyendo de manera, cómo influye esto de manera significativa en quienes estudian de en este tipo de escuelas radiofónicas, que son por lo general personas adultas, ¿cierto? Otra cosa que también es importante aquí resaltar es lo que conocemos como la escuela tradicional modernizada. ¿Qué es esto? Podemos decir aquí que los tipos de comunicación se han venido modernizando, por decirlo así, o este tipo de comunicación se ha venido modernizando. Algunos grupos, por lo menos, que producen audiovisuales, ejemplo, diapositivas, películas, videos, están ligados a este tipo de comunicación, a pesar de que en la teoría se pretende romper con este tipo de esquemas. Si lo vemos desde cierta perspectiva, los educadores de este tipo de comunicación o quienes crean este tipo de comunicación, diapositivas, películas, videos, están reproduciendo el mismo esquema de la teoría bancaria, de la comunicación bancaria, puesto que si lo vemos desde cierto punto de vista, ya el receptor ya no tiene con quién hablar, pues ya todo está dicho y sigue siendo de esta manera una enseñanza dirigida de transmisión de contenidos, una educación envasada. Por este punto esperamos que haya quedado claro qué es la comunicación bancaria. La comunicación persuasiva. Para hablar de este tema de comunicación citaremos a David Berlin, quien estableció hacia la década de los años 60 una aproximación teórica del proceso comunicativo que tiene que ver con un enfoque conductista de la comunicación humana. Este buscaba establecer las bases de un proceso ideal de comunicación. Es importante resaltar en esta exposición que para verlo, el objetivo fundamental de la comunicación es convertir al hombre en un agente efectivo en el sentido de que el hombre se comunica para influir y afectar intencionalmente a los demás. Para hacer un recuento por este tipo de comunicación, diremos que nació en los Estados Unidos y trajo muy buenos resultados, y no tardó mucho en arraigarse ya a América Latina. La pobreza de los países, por decirlo así, atrasados,
produjo una mentalidad que pretendía de alguna manera multiplicar la producción y aumentar la productividad, y fue la educación y la comunicación que pretendía conseguir efectos, una comunicación persuasiva, la que permitió que estos tipos de metas se llevaran a cabo. Diremos que la comunicación persuasiva pretende generar aparentemente la participación de los educandos y los receptores. Estos se convierten en pseudoparticipación, puesto que los contenidos y los objetivos ya están definidos. El educando y el receptor solo participa ejecutándolos. De esta manera, el orden lógico de esto sería emisor, quien es el protagonista y dueño de la comunicación, el mensaje que es dirigido hacia un receptor, el cual por consiguiente continúa reducido a un papel secundario y subordinado. Pero ahora aparece una respuesta o una acción del receptor. Ahí es donde está la diferencia con el sistema comunicativo tradicional o bancario, puesto que en este hay una respuesta que es necesaria para el emisor. El emisor necesita esa respuesta del receptor, puesto que es una comunicación que pretende persuadir, y por eso es necesaria este tipo de respuestas. En este sentido, podemos decir que este tipo de comunicación es la que más ha influido en la modernización de los temas de comunicación. Comunicación social y democrática. Es la propuesta a la cual le apuesta Mario Kaplun en la tesis de su libro ya mencionado. En esta oportunidad cabe resaltar una pregunta que es fundamental para entender la diferencia entre esta y las anteriores tipos de comunicación ya mencionados. La pregunta es, ¿qué tipo de sociedad queremos vivir? Por un lado tenemos una sociedad donde la comunicación es una comunicación dominadora, es un monólogo, un poder unidireccional y concentrado sobre todo en las minorías. Y por otro lado, en la que queremos enfatizar y queremos subrayar es las características de la comunicación democrática, donde el diálogo, la comunidad, la doble vía, la participación y por supuesto el servicio a las mayorías son las características fundamentales de este. Debemos en este punto hallar una diferencia fundamental que nos ayudará a aclarar el tema, la diferencia entre lo que viene a ser comunicación y lo que viene a ser información. Comunicación es el proceso por el cual un individuo entra en cooperación mental con otro hasta que ambos alcanzan una conciencia mental. En palabras de Antonio Pasquali, es la relación comunitaria humana que consiste en el emisor-receptor de mensajes entre interlocutores en estado de total reciprocidad. Y en palabras de Luis Ramiro Beltrán, es el proceso de interacción social democrática basada en el intercambio de signos por el cual los seres humanos comparten voluntariamente experiencias bajo condiciones libres e igualitarias de acceso, diálogo y participación. Todas estas concluyen con que es un proceso más allá de la mera transmisión de información. ¿Qué viene a ser lo que es la información? La información es solo la transmisión unilateral de mensajes de un emisor hacia un receptor. Esta diferencia ya nos deja ver hasta qué punto la teoría de Mario Kaplun de la comunicación democrática puede ser llevada a cabo en la sociedad, puesto que es demasiado práctica en los procesos sociales. En una conferencia que hubo en el Seminario de Comunicación Social que se desarrolló en Quito en 1982, las personas que asistieron, John Clouthier, propuso un modelo nuevo de comunicación, que viene a ser el modelo democrático, que refiere a un emisor-receptor. ¿Qué quiere decir esto? Que todo hombre debe ser visto y reconocido como emirrec, o sea, emisor y receptor en la cadena comunicativa. Puede jugar los dos al mismo tiempo. Todo ser humano
Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿usted nos podría decir su nombre y cuál es su profesión actual? Mi nombre es Marta Moreno, yo soy madre comunitaria, trabajo con el ICBF. Muy bien. Bueno, a continuación vamos a realizar 5 preguntas con respecto a un tema que es de interés en el aula de clase y que es la comunicación, y quisiéramos pues conocer su punto de vista. Entonces la primera pregunta es, ¿qué es comunicación? Pues la comunicación para mí es la forma como yo me expreso delante de cada niño. Muy bien. Con respecto a eso, ¿cómo se desarrolla el acto comunicativo en el aula de clase? Bueno, yo a ellos les explico, tenemos un tema específico por día. Entonces, primero les explico de lo que se va a tratar y después ya ellos empiezan a hacer las preguntas de lo que no entiendan y se les empieza a explicar. Ok. La tercera pregunta es, ¿cuáles son las distintas posibilidades comunicativas que usted encuentra en el aula de clase? Bueno, yo trabajo pues como con los niños, todo es es muy didáctico lo que se trabaja con ellos, entonces yo trabajo por medio del cuento, de los títeres, para que los niños, o sea, es lo que más les llama la atención, la actuación, o sea, la forma como yo les digo las cosas, que no empiezo como la repetidera, no, porque a ellos no les va a llegar algo así, sino les va a llegar algo que uno lo haga mediante dinámica y, o sea, algo diferente, algo que a ellos les llame la atención. La tercera pregunta es, ¿cómo reconocer que su acto comunicativo está funcionando en el aula de clases con los niños? Pues porque cuando terminamos la actividad, nosotros después de que los niños almuerzan y ya tardecito, uno les pregunta a ellos que qué entendieron en la actividad que se hizo en la hora de la mañana. Y los niños empiezan a decir lo que se trabajó y lo que dijeron, y pues para uno es muy gratificante porque uno se da cuenta que lo que uno está haciendo lo está haciendo bien, porque el mensaje está llegando. Muy bien. Si tuviera que buscar una nueva forma de hacer que exista comunicación con los niños, ¿qué otra aparte del diálogo y la dinámica de los títeres y los cuentos usaría? Pues por medio del juego. ¿El juego? Por medio del juego. Okay. Muchas gracias, señora Marta. Bueno. Muy amable. Con el fin de dar solución a nuestra tesis, realizamos esta entrevista, la cual nos arrojó unos resultados fundamentales para entender qué entiende el educador de primera infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por comunicación. Nos dimos cuenta, como lo habíamos dicho antes, que uno de los conceptos más arraigados que se tiene a este tema es la comunicación persuasiva, que basa su educación en los análisis de los efectos. El educador es algo así como un arquitecto sobre el educando. Dado que es característico de la comunicación persuasiva intentar persuadir al receptor por medio de supuestas participaciones que lo único que son respuestas necesarias al emisor, que es quien está manejando y lleva el control total de la comunicación. Si nos damos cuenta, las preguntas 3, la respuesta de la pregunta 3 nos deja ver cómo la compañera del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar maneja una comunicación, una educación basada en los efectos y en la persuasión. La respuesta a cómo entender que está funcionando el acto comunicativo nos deja ver que ella lo reconoce que funciona gracias a que hay un acto de repetición, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, el docente viene a ser es un instructor que maneja la técnica y la conducta. Maneja la técnica y la conducta porque la compañera nos decía que hay una planeación de objetivos previos antes de dictar la clase. O sea, hay unas técnicas que se llevan a la aula de clase para llevarlas a cabo. Entonces el instructor lo que está haciendo es dar los objetivos y poner todo en la mesa para que el alumno o receptor lo único que tenga que hacer es tomarlos y de alguna manera responder a ese tipo de incentivos que da el maestro. La formación de crítica en los niños. Esta crítica
no se da es absolutamente nula en este tipo de educación. ¿Por qué? Porque el alumno se ve limitado a lo que el instructor le dé. Por ese sentido, no hay posibilidad de que el alumno sea una persona crítica. Platón, la República. La educación debe ser brindada por el gobierno. Al hacer esto, se evita la intromisión del pueblo como familiares o gente cercana a los niños. ¿Por qué? Porque es indispensable reducir el impacto discursivo negativo que se presentaría en esta nodriza. Para el caso, la madre comunitaria. La formación de niños debe ser igual para todos al iniciar sus estudios. Para Platón es de suma importancia este aspecto, ya que de una u otra forma estos pequeños formarán parte de la sociedad, y es indispensable que tengan los conocimientos básicos de formación en comunidad. No solo eso, allí comienza la clasificación de almas que determinará la posición social de cada uno. El currículo debe estar pensado para promover el pensamiento positivo y activo de los niños. Las actividades deben ser didácticas, para lo cual los educadores de la ciudad ideal elegirán aquellos juegos que consideren adecuados para desarrollar en los niños la comprensión de las normas, y con ello un primer acercamiento al valor y sentido de la ley. La música y la poesía son factores fundamentales dentro del aprendizaje. Son las primeras cosas que se enseñan, con el fin de mostrar su belleza y alejar a los niños de los vicios, generando a su vez comprensión y respeto. Centrándonos un poco más en Kaplún, en este cuadro se presentan varias posturas. Se reconoce al jardín como etapa en la que el infante empieza a preparar su ingreso a la sociedad. Observamos que allí se distinguen ciertos modelos de comunicación, siendo uno de ellos el espacio delimitado con color rojo. En un principio nos pareció confusa la relación que se establecía entre la madre comunitaria y los niños, pero luego se hizo notorio el esfuerzo que requiere el trato y la educación dirigida a infantes. Los niños tienen un genio cambiante y mentes llenas de pensamientos diversos e ingenuos. Por eso es necesario tener un sistema comunicativo mestizo. En cada uno de estos indicadores vemos rasgos necesarios para este arduo proceso. Por ejemplo, la información-persuasión, implícitas a la hora de intentar hacer que un niño tome su sopa o realice las actividades propuestas en clase. La creatividad juega un papel fundamental dentro de la formación y es motivada por medio de trabajos tales como dibujos o manualidades con macarrones o escarcha. La obediencia es de suma importancia para mantener el orden, utilizando muchas veces el recurso del alzavoz para lograrlo. Además, los valores como la solidaridad y la cooperación hacen de la madre comunitaria que sea vista como una amiga y tal vez como una fuerza de poder, para de esta forma lograr aportar conocimiento por medio de sus consejos. En la entrevista se presenta una característica mencionada por Kaplún, la persuasión. La madre comunitaria utiliza el acto comunicativo para convencer a los niños de realizar o no alguna tarea. Es difícil interactuar con infantes. Quizá por esto es necesario acudir a este método. Aunque las interacciones son buenas, no hay que dejar en el olvido que no se cumple el acto comunicativo, ya que no es bilateral. En Finlandia se tiene un modelo educativo bastante funcional, donde la mayor participación en clase es del alumno, siendo este representado en un 85% y el maestro en porcentaje restante. Esto motiva la interacción, la confianza y la creatividad. Es interesante cómo la madre comunitaria recurre a diferentes actos didácticos para mantener la concentración de los niños, cuentos, títeres, etc. Con esto Platón tiene cierta renuencia, ya que para él la expresión artística podría enmascarar algo malvado, mas también ha de tenerse en cuenta la forma en que podría interpretarlo un infante, ya que no todos ven una misma realidad. De alguna u otra manera, la madre comunitaria busca enfatizar el proceso de enseñanzas al descubrimiento del mundo de una realidad general.